Tengan muy buenos días, hermanos. Le doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que está viendo hoy este video, ¿no es cierto? Después de haber alabado, haber glorificado a nuestro Dios, haber compartido con los hermanos, vamos a ir a la enseñanza. Ya vamos a volver en esta hora de la mañana a nuestro estudio, ahí en la carta de Pablo a la iglesia de Colosa, ¿ya? Así que le invito a que vaya a Colosenses, ya capítulo número 2 que estamos estudiando y versículo 7. La enseñanza pasada, ¿no es cierto?, vimos versículo 6, pero ahora vamos a ver solamente el versículo 7. Entonces le invito a Colosenses capítulo número 2 y versículo 7. ¿Bien? ¿Lo tiene ahí? Y leámoslo juntos, tratemos de leerlo juntos a una misma voz, ya Colosenses 2, entonces, y versículo número 7 ahí en la escritura. Miren lo que dice Pablo acá, dice a la iglesia de Colosa, dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Oramos? Buen Dios y Padre, gracias te damos en esta hora de la mañana, gracias por este día que tú nos has brindado, gracias por el bello momento que nos has permitido tener con los hermanos, compartiendo a través de la alabanza, a través de la oración, Señor, y de gratitudes también de mis hermanos. Padre, ahora queremos invocar tu nombre para que tú nos des sabiduría de lo alto, que tu Espíritu Santo nos ilumine para aprender tu palabra en esta mañana, que tú nos hables, Señor, a nuestros corazones y que podamos ponerla por obra, por práctica a cada una de nuestras vidas. Te alabamos y te damos las gracias sabiendo que todo depende de ti y en tu mano nos encomendamos. En Cristo Jesús. Amén. Bien, la semana antes pasada nosotros estuvimos viendo, ¿no es cierto?, acá Colosenses versículo 6, en donde dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andemos en Él. Ya ahí estuvimos cómo debiéramos andar, ¿no es cierto?, como creyentes, ¿no es cierto?, que debiéramos darle a conocer a Él cómo se transmite, ¿no es cierto? Y que era un mandato, también vimos, un mandato, no es algo opcional a los creyentes, a los que somos hijos de Dios, sino que es un mandato de que de andar en Él. Y ahora nosotros vamos al versículo número 7, ¿no es cierto?, que nos corresponde estudiar hoy, en donde ahí empieza, ¿no es cierto?, Pablo con calificando cuatro partes, ¿no es cierto?, de este versículo, que es lo que vamos a estudiar hoy día. Y la primera de ellas les dice allí a la iglesia de Colosa, ¿no es cierto?, le dice qué cosa, arraigados, ¿ya? ¿Y qué significa esta palabra? O en sí, antes esa palabra específica, pero en sí, todo el versículo está hablando de qué, de una acción continua, o sea, ahora que nosotros somos hijos de Dios, ahora que hemos aprendido de cómo seguir al Señor, así como le hemos recibido, cómo debemos andar en Él, ahora acá hay una acción continua de un progreso espiritual, por así decirlo. Ahora que somos creyentes, que somos hijos de Dios, es como cómo nosotros ahora debemos conducirnos en nuestra vida como hijos de Dios y que podamos estar atentos, ¿no es cierto?, a de qué manera nosotros debemos conducirlo y qué es lo que debemos hacer como creyentes. En primer lugar, acá Pablo les dice entonces, hermanos queridos, deben saber ustedes que están arraigados. En el fondo, ¿qué dice? Ustedes deben y tienen que saber que están firmes. ¿Ya? Echando raíces significa esta palabra, ¿no es cierto? Viene ahí de ese término arraigados, como echar raíces al suelo y estar ahí firmes, ¿ya? Es como los árboles, ¿no? Los árboles que tienen, mientras más años pasan y más y van creciendo, sus raíces son más profundas y están ahí arraigados, están dentro de la tierra, ¿no es cierto?, firmes. Si viene un viento fuerte, ¿no es cierto?, se van a mover, es verdad, pero van a permanecer ahí firmes, no va a ser muy difícil
que lo saquen de ese lugar. Bueno, ese es lo que estaba pensando Pablo cuando estaba escribiéndole acá a los hermanos de Colosa, diciéndole, hermanos queridos, ustedes deben saber que deben estar arraigados, estar firmes ahí, echando raíces, ¿no? ¿Arraigados en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Miren, si nosotros vamos al libro de Efesios, capítulo número 3 y versículo 14, Efesios capítulo 3 y versículo 14 en adelante, para que usted tenga, y está un poco más adelante de, está Efesios, Filipenses y está Colosenses, la carta que estamos estudiando. Bueno, ya un poco más atrás, ahí está el capítulo 3 de Efesios, entonces, y versículo 14. Miren lo que dice acá Pablo, también escribiendo a la iglesia de Éfeso. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, de ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, Pablo le está diciendo acá a la iglesia, ¿no es cierto?, que ahora en el hombre interior debemos, ¿qué cosa? Ser fortalecidos. Ahora que somos hijos de Dios debemos estar fortalecidos, o sea, arraigados, ¿no es cierto?, ¿en quién? En Él. Miren lo que dice ahí versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pregunto, tú que me estás escuchando, me estás viendo, ¿vive Cristo en tu vida? ¿Está Cristo dentro de ti? Como dice acá, ¿no es cierto? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Un día tú hiciste una profesión de fe? Si es así, amén. ¿No es cierto? Ahora ya tú estás seguro de que eres un hijo o una hija de Dios y que Cristo ahora por la fe está en tu corazón. Sigue diciendo, a fin de que, miren, ahí está, se repite esta palabra, arraigados. ¿Y qué cosa? Y cimentados en amor. O sea, una vez que entra Cristo a nuestra vida, mi vida ahora está arraigada y firme, echando raíces, ¿no es cierto? Como un árbol ahí que echa raíces para diferentes lados y empieza a crecer este arbolito llamado Luis, este arbolito llamado tu nombre, ¿no? Pero estamos en qué? En Cristo arraigados, cimentados en Él, echando raíces, o sea, creciendo, ¿no es cierto?, espiritualmente, y que ningún viento de doctrina nos mueva, ni ninguna enseñanza errada nos mueva para uno o para otro lado. Recuerden que esta carta Pablo se la escribió a los Colosas, ¿no es cierto?, porque en ese entonces habían diferentes fuentes de diferentes lados enseñando diferentes o falsas doctrinas. Entonces Pablo se estaba asegurando de que sus hijos, que él había entregado la palabra de Dios, fueran ahí arraigados, ¿no es cierto? ¿En qué? En la palabra, en la verdadera palabra, que es la escritura que tú tienes y la que yo tengo. ¿Ya? Miren, dice entonces, arraigados y cimentados en amor, versículo 18. Una vez que entendemos eso, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. O sea, una vez que entendemos que mi vida ahora, teniendo a Cristo en mi vida, estoy arraigado, estoy echando raíces en Cristo y estoy firme en Él, dice, ahora poder comprender con todos los santos, cuál sea qué cosa, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué? Miren, 19. Y de conocer el amor de Cristo. O sea, ahora que nosotros somos hijos de Dios, ahora que tú eres un hijo de Dios, estamos cimentados en Él, estamos arraigados en Él y podemos ahora aprender por medio de la palabra de Dios a Cristo y conocer a Cristo, su anchura, su profundidad, su altura, su longitud. Y eso es lo que Dios quiere. O sea, que tú y yo podamos conocer a Jesucristo como realmente Él quiere que lo conozcamos y que podamos obedecer su palabra.
Dice, miren ahí, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios quiere, hermanos queridos, que tú y que yo seamos llenos de su plenitud, de su conocimiento, ya que estamos arraigados en Él, firmes en Él, y que nada nos puede mover, que podamos nosotros adquirir su palabra, el conocimiento que Él tiene para ti y para mí. Que yo pueda conocer la Escritura, que cuando venga a mi oído un viento de doctrina o venga alguien diciendo me pasa esto, esto, otro, yo pueda saber qué dice la Escritura. Por eso aquí Pablo les dice a la iglesia de Colosas, hermanos queridos, deben estar arraigados. Y no solamente le dice que deben estar ahí arraigados, ¿no es cierto? Continúa ahí diciéndole otra palabra, dice, y sobre edificados en Él. ¿Qué significa la palabra sobre edificado? Significa construir sobre otra edificación. Eso es sobre edificar, ¿no? Yo tengo construida una casa y sobre esa casa que tengo construida quiero sobre edificar sobre ella un segundo o un tercer piso. ¿Ya? Bueno, eso es lo que le estaba queriendo dar a entender Pablo acá a los hermanos de Colosa y también a nosotros. Ahora que estamos arraigados en Cristo, que Él es nuestro Señor, es nuestro Salvador, ahora estamos nosotros, o debemos entender, mejor dicho, nosotros, que estamos siendo sobreedificados ¿en quién? En Cristo. Cristo es la roca, ¿no? Él dijo, yo soy la roca. Y mi vida ahora debe fundarse o sobre edificarse en esta roca, construir sobre esta edificación firme, que van a venir, ¿no es cierto?, vientos, van a venir olas gigantes y esa roca va a permanecer y mi vida va a estar puesta en esta roca y no se va a salir. ¿Por qué? Porque está firme en este fundamento que es la roca. ¿Y la roca quién es? Jesucristo. Entonces Pablo le estaba diciendo, hermanos, solamente deben entender que ustedes están arraigados, pero ahora también están sobreedificados en Cristo. Hermano, tú y yo estamos sobreedificados en Cristo. Si así lo creemos o lo entendemos, aún la palabra nos afirma y Cristo mismo nos afirma esto. Miren, vamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Versículo, tal vez uno de ellos, dentro de los más conocidos dentro del mundo cristiano, ¿no? Y no cristiano también. Pero, ¿qué dice el versículo posterior a este? Mira, Juan 3:16, que yo creo que todos lo sabemos de memoria, pero ¿qué dice el otro versículo? Miren, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios te amó a ti y Dios me amó a mí. Dice que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, nos dio a quién, a su único Hijo Jesucristo, en quien nosotros ahora estamos sobre edificándonos. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga qué cosa, vida eterna. Ya sabemos que tú y yo tenemos vida eterna y que estamos siendo sobre edificados en quién, en Cristo, que es la roca. Bien, mira lo que dice el versículo 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ya lo sabemos, ¿no? Tú y yo hemos sido salvos por quién? Por medio de Cristo. No sé si alguien tal vez va a estar escuchando, viendo esto, que aún no es un hijo o una hija de Dios. Pero mira, la palabra del Señor dice acá que Dios te ama a tal punto que Él envió a su único Hijo a morir por ti para que tú por medio de Él puedas ser salvo. Por eso dice acá, ¿no es cierto? Para que el mundo sea salvo por medio de quién? De Él, Jesucristo. Ninguna religión, querido amigo, te salva. Ninguna escultura te puede salvar. Ninguna otra persona te puede salvar. El único que te puede salvar es Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando tú lo reconoces como tu Señor y Salvador y abres tu corazón y te dejas entrar a Él para que Él venga a morar a tu vida. Tal vez si nunca has hecho una decisión por Él, a lo mejor este es el día y la manera en la cual Dios está hablando ahí a tu corazón. Abre tu corazón y deja que Cristo more en ti
Y Él va a empezar a cambiar tu vida para mejor. Y va a empezar a edificar tu vida sobre Él, que es la roca. Mira, dice el versículo 18, el que en Él cree, ¿en quién? En Cristo, en esta roca, ¿no es cierto? Que estamos siendo sobreedificados, no es condenado, pero el que no cree en esta roca que es Cristo, en este fundamento, dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y por eso, ¿ya? Por eso está allí. Pregunto, ¿tú has sido edificado en esta roca? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿Estás siendo sobreedificado sobre este fundamento que es Cristo la roca? ¿O estás edificando tu vida en tus propias ideas, en tus propios ideales, en lo que tú tal vez estudiaste? ¿Y esa es la norma de tu vida y de tu práctica? ¿O es realmente Cristo? ¿Está tu vida siendo sobreedificada en la roca que es Jesucristo? Y ahí tu vida empieza a crecer y a avanzar espiritualmente. Mira, vamos al libro de Segunda de Corintios. Carta que también escribió Pablo a la iglesia de Corinto, ¿no es cierto? Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Y versículo número 20 y 21. Una vez que nosotros entendemos, ¿no es cierto?, que estoy arraigado en Él y estoy sobreedificándome en Él, mira lo que Pablo dice, lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios. Dice, así que, versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Ahora, tu vida y mi vida es, o tu vida, bien digo, y mi vida somos embajadores en nombre de Cristo. O sea, ahora estoy aquí en la tierra, tú estás en la tierra y somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Es como decimos, ¿no? Cuando un embajador se va a diferentes países, ¿no? Representa ese embajador al país que lo envió. Los embajadores de Chile, ¿no? Están en diferentes países y ellos están representando a quién? A Chile. ¿Se imaginan que un embajador de Chile empiece en X país a hacer lo que él quiera y a dar una mala publicidad de Chile y a ser un mal ejemplo como chileno? ¿Qué va a pasar con el presidente de Chile, con ese embajador? Lo va a sacar, ¿no? Y lo va a cambiar, lo va a reemplazar por otro que sí represente bien a nuestro país. Bueno, tú y yo hoy representamos a Dios aquí en la tierra. Somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, mi conducta debe mostrar al mundo que estoy yo siendo sobreedificado en quién? En Cristo. Que yo estoy obedeciendo a mi cabeza que es Jesucristo y haciendo lo que Él me pide que yo haga. No haciendo mi voluntad, no haciendo mis propias ideas, sino que lo que Dios tiene establecido en su palabra. Hermanos queridos, tristemente veía en la semana, y también usted lo vio en uno de los matinales, y me llamó la atención, por eso lo vi, sobre los evangélicos, en donde llevaron a un pastor, que ya no me acuerdo el nombre, y con otras personas, por lo mismo del coronavirus, ¿no? Para qué opinaban ellos, por qué estos pastores igual hacían reuniones sabiendo que estaban prohibidas, etcétera. Pero había un pastor allí que realmente me dio vergüenza ajena y me dio tristeza porque en vez de mostrar el amor como hijo de Dios, en vez de mostrar el evangelio como hijo de Dios, se dedicó solamente a criticar y a pelear y a atacar a la otra persona. Hermanos, eso habla pésimo de quién, de un hijo de Dios, y no está haciendo luz al mundo. Lo que Dios quiere es que tú y yo podamos ser luz al mundo y entender que estamos ahí cimentados en la roca que es Cristo y estamos siendo edificados en esta roca.
y debemos dar un buen ejemplo a través de palabras, de actitudes, de hechos, mostrando que somos hijos de Dios. Y por eso mira lo que dice acá el versículo 20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Ir al mundo, ¿no es cierto?, para que el mundo se reconcilie con Dios. Somos embajadores, estamos siendo edificados, sobreedificados en Cristo. Y somos embajadores. Versículo 21, miren, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién? Cristo, ¿no? Él no conoció pecado, pero por mí Dios lo hizo pecador y por ti lo hizo pecador. Para que nosotros, miren, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Tú y yo ahora somos hechos justicia de Dios en Él. Ya no es mi justicia, ya no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere hacer en mí. Ya estoy arraigado, estoy sobreedificándome ahora en Él, ¿no es cierto? Él nos reconcilió. Qué maravilloso, hermano, saber y entender estos versículos, que hemos sido reconciliados en Él, en Cristo. ¿Ya? Tú y yo hemos sido reconciliados. ¿Para qué? ¿Para hacer lo que yo quiera? ¿Para hacer lo que tú quieras? No, es para hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Cristo. ¿Para qué? Para obedecer la palabra que Él nos dejó. En este tiempo que hemos pasado tal vez más que nunca encerrados, ¿no?, en nuestras casas y salir solamente a cosas puntuales. Aún en eso debemos dar la gloria al Señor. Y debemos estar preparándonos a través de su palabra, preparándolo a través de la enseñanza para ser edificados, para ir construyendo, ¿no?, nuestras vidas en Cristo. Miren, Efesios 1, está Gálatas, Efesios. Efesios capítulo 1, ahí en su Biblia. Y versículo 13, Efesios 1:13. ¿Llegó ahí? Amén. Bien, miren lo que dice. En Él, ¿en quién? En Cristo, ¿ya? En quien nosotros estamos ahí solidificándonos. Dice, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál palabra de verdad? Esta que tú tienes ahí al frente, la que yo tengo acá, ¿no? Habiendo oído esta palabra, dice la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Escuché el evangelio un día, yo en lo personal en el año 86, tú en el año que tú tienes, ¿no? Lo escuchamos. Y de ahí dice que estamos arraigados y estamos siendo sobreedificados en Él. En mi caso personal, más de 30 años. En tu caso, los años que tú tienes. Pero estoy siendo edificado en Él. Estoy creciendo mi vida cimentada en Cristo, obedeciendo lo que Él me pide. ¿O estoy haciendo mi propia voluntad? ¿Estoy haciendo mis propios deseos, mis propias concupiscencias, obedeciéndolas? Y las pongo sobre la palabra de Dios. O ponemos la palabra de Dios sobre lo que yo creo, sobre lo que yo pienso, y esa es la que me hace actuar, o actúo de acuerdo a mi persona como hombre. Por eso dice acá, ¿no? Versículo número 13, miren, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en quien en Cristo, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de qué? De la promesa. Hermanos queridos, tú y yo fuimos sellados. Mi corazón vive Cristo, pero Dios puso allí un sello. El mismo sello que me puso a mí, te lo puso a ti. ¿Para qué? Para que pudiésemos ser edificados o sobreedificados en Cristo. Pregunto, ¿está tu vida siendo edificada en Cristo? ¿Sobreedificada en Cristo? ¿Está tu vida siendo arraigada? ¿Está arraigada en Él? ¿Está creciendo en la roca que es Cristo? Y mira la siguiente palabra, volviendo a Colosenses, capítulo número 7.
con la otra palabra que está ahí en el versículo. Colosenses, capítulo 2, versículo 7. Dice, entonces vimos, siendo qué cosa, arraigados y sobreedificados en él, y dice ahora, y confirmados en la fe. ¿Ya? Confirmados, o sea, no solamente el Señor quiere que nosotros sepamos que estamos arraigados y sobreedificando nuestra vida, sino que ahora somos confirmados en la fe de nuestro Señor Jesucristo. En el fondo quiere decir revalidar lo ya aprobado, ¿ya? Asegurar, dar a alguien o algo mayor firmeza o seguridad. En el fondo lo que Dios quiere es que podamos entender que estamos firmes y arraigados en Él, una mayor firmeza, que nada nos puede mover, por más que alguien venga y diga, no, mira, tú hiciste esto, por lo tanto ahora tú ya no eres hijo de Dios. No, es mentira. La palabra del Señor dice otra. Somos creyentes, somos hijos de Dios. Y pase lo que pase con nuestra vida, nadie va a poder decirnos que no somos hijos de Dios. A los verdaderos hijos de Dios me refiero. Porque dentro de la iglesia, no del mundo cristiano, hay muchos que están convencidos, pero no convertidos. Hablo a los que estamos convertidos, a los que sí somos hijos de Dios. Estamos arraigados y mi vida está sobreedificándose en Cristo, y aún dice acá el texto, ¿no es cierto? Y estamos ahora confirmados en la fe, o sea, hay una mayor firmeza y una mayor seguridad de que somos hijos de Dios, y por lo tanto, como somos hijos de Dios, debemos, ¿no es cierto?, ser enseñados, y una vez que hemos sido enseñados debemos, ¿qué cosa?, practicar la palabra de Dios. ¿Qué dice la otra parte? Dice, miren ahí, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido, ¿qué cosa?, enseñados. ¿Ya? Una vez que tú y yo pasamos a ser hijos de Dios, viene ahora, ¿qué cosa?, la enseñanza. ¿Ya? La enseñanza de la palabra de Dios. Pregunto, ¿qué se nos ha enseñado? Desde el momento que tú fuiste salvo, desde que yo fui salvo, ¿qué se nos ha enseñado? ¿Se nos ha enseñado realmente la palabra de Dios? ¿O se nos han enseñado otras cosas? ¿O tal vez se nos ha mal enseñado la palabra de Dios? Primero, fuimos salvos por fe, ¿no es cierto? Y eso espero que todos se les haya enseñado, ¿no? Que mi salvación es por medio de la fe, depositada ¿en quién? En Jesucristo, ¿ya? Que es el segundo punto. Entonces, fuimos salvos por fe. Segundo, que mi fe fue depositada ¿en quién? En Cristo, y por medio de Él, ahora soy salvo. Y tres, debo seguir, ¿qué cosa? Su palabra. Tres cosas tal vez básicas, pero tan profundas que debemos saber. Y pregunto, hermano querido, ¿tú estás siendo edificado, estás siendo enseñado por medio de la palabra de Dios, pero una correcta y verdadera doctrina? ¿O estás siendo enseñado erróneamente? ¿Y cómo saber si estoy siendo enseñado erróneamente o no? Bueno, es teniendo, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, es teniendo, ¿qué cosa? La Escritura ahí en nuestras manos, y nosotros estar viendo y escudriñando que lo que se me está enseñando es realmente lo correcto. Y para poder saber si es lo correcto o no, yo debo ser instruido en la palabra, debo estar y pasar tiempo, invertir tiempo en ella para saber que se me enseña. ¿Recuerda usted el ejemplo de Jesucristo cuando Él estuvo acá en la tierra y estaba hablando ahí con los judíos, ¿no es cierto? Y con personas que no eran creyentes, no eran hijos de Dios, y que ellos habían sido enseñados de otra manera o de otra forma, o habían sido enseñados por el judaísmo, lo que ellos debieran hacer por la religión judía para poder llegar al Padre. Bueno, ahí estaba Cristo frente a ellos, ¿no? Y les quería enseñar la manera correcta, lo que la Biblia en sí enseñaba, y no lo que las tradiciones enseñan. A veces nosotros como creyentes estamos rodeados de tradiciones y crecimos con tradiciones, ¿no? En lo personal yo crecí, ¿no es cierto?, como ustedes ya saben, hogar católico y lleno de tradiciones, que había que persinarse,
que había que repetir oraciones, que había que ir los domingos, ¿no es cierto?, a la iglesia y recibir la comunión o la hostia en este caso, que había un mes especial que era el más esperado y el mes de María y que teníamos que ir y que cuando uno entraba a la iglesia tenía que hacer ciertas cosas, ¿no? Y persinarse ante una imagen, etcétera. Bueno, fui enseñado pero erróneamente. ¿Pero por qué erróneamente? Porque en este caso las personas que me enseñaron también habían sido enseñadas erróneamente, no conforme a la palabra, sino que conforme a sus tradiciones. Y es ahí en donde vemos ahora el versículo que vamos a ver cuando estaba Cristo enfrentándose a esta gente, ¿no?, que tenía sus propias tradiciones que habían sido mal enseñados. ¿Ya? Y vamos al Juan capítulo 5. Miren, Juan capítulo 5, el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 37. Miren, y acá son 10 versículos, ya espero ir leyéndolo ahí para que usted pueda también ir siguiendo ahí la lectura. Juan capítulo 5, versículo 37 al 47. ¿Mm? Mire lo que dice. También el Padre, hablando Cristo, ya aquí todo este texto está hablando Cristo, dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. O sea, les dice a la gente, ustedes nunca han visto ni el rostro ni la voz de Dios, ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo sabía, los conocía por los hechos o por la manera que ellos actuaban, ¿no? La palabra no está morando en vosotros. Bueno, muchas veces hay gente que nos ve y puede hablar o opinar lo mismo que Cristo. No, él no es hijo de Dios, mira lo que está haciendo. Es como el ejemplo que les daba de este pastor que estaba ahí en televisión, ¿no? Que me da tristeza y vergüenza a la vez, que se comportaba de una manera como no debe comportarse un hijo de Dios. Imagínense, hay mucha gente, millones de gente viéndole. Entonces es triste ver cuando hay creyentes que actúan no conforme a la palabra de Dios, sino que conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos, conforme a lo que ellos quieren dar a entender. Y miren lo que dice ahí el versículo, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñar las escrituras. Mire qué importante es lo que les dijo Cristo a esas personas y también a nosotros hoy en día, hermanos queridos. Escudriñar las escrituras, o sea, revisen, estudien la palabra de Dios, estudiemos la palabra de Dios para ser bien enseñados. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna para conocer al Señor. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué cosa? Las escrituras dan testimonio de Cristo. Miren, dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, decía Cristo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Era obvio, no tenían amor de Dios en ellos porque no eran hijos de Dios, porque no estaban siendo enseñados de acuerdo a la palabra de Dios. Y ahora tú y yo, que sí somos hijos de Dios, somos enseñados por la palabra y por lo tanto debemos mostrar a las personas que somos hijos de Dios y actuar bíblicamente en cada cosa que hagamos, hermanos queridos. Si yo prometo algo, por ejemplo, a alguien, a quien sea, lo que prometí, debo cumplirlo. Si no, imagínense a esa persona que, si yo, por ejemplo, le haya prometido a alguien, algún inconverso, algo, cualquier cosa, no sé, a ver, por ejemplo, que le voy a regalar este lápiz, por poner un ejemplo, ¿ya? Y yo el día de mañana le digo a ese inconverso, no, sabes que me arrepentí de regalártelo. ¿Qué va a pensar ese inconverso de mí? Que soy un mentiroso, que no me digo ser un cristiano y que le prometí algo y que ahora no se lo quiero entregar. Bueno, eso es lo que está hablando acá el Señor, ¿no? Con esas personas. Porque no habían sido enseñadas, pero tú y yo sí hemos sido enseñados la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos practicar la palabra de Dios en nuestros hechos, en nuestros actos. Mira lo que dice, versículo 43. Yo he venido
en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Hablándole, ¿no es cierto? Si viene otro a hablarle de otras cosas, lo reciben. Y creen a eso. Pero a mí, que soy Cristo, Hijo de Dios, y que vengo en el nombre de Él, y le estoy enseñando la verdadera doctrina, no me quieren creer. Dice el 44, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos a los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Porque querían buscar su propia gloria, ¿no? No querían buscar la gloria que venía del Padre. 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. ¿Por qué? Porque los judíos están siguiendo una religión judía o se basaban, ¿no es cierto?, en los escritos de Moisés y en lo que estaba allí. Pero aún ahí el Señor le dice, ¿saben? Ustedes van a ser juzgados por la misma palabra, por la misma escritura que ustedes creen, pero no la entienden y no quieren entenderla y quieren hacer su vida a su manera y no a la manera de Dios. Versículo 46. Porque si creyereis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Imagínense, y ya lo sabemos tú y yo, ¿no? Cristo viene anunciándose desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que hay un Señor, que hay un Salvador del mundo, que quiere salvar a la humanidad. Pero acá esta gente no quería creer, no quería entender la Escritura. Pero tú y yo sí la entendemos y sí queremos creer y ser edificados en ella. Y debemos entonces ahora qué cosa, practicarla y mostrar a las personas que sí somos creyentes, hijos de Dios, y que la practicamos. Mira, versículo 47. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? En el fondo ahí, Señor sabio, ¿no? Él les dijo, si no creen a lo que Él escribió, siendo ustedes judíos, ¿cómo van a creer a lo que yo les digo? Entonces, hermanos queridos, lo mismo hoy en día con nosotros. Si yo y tú me digo ser hijo de Dios, creyente, y no practico la palabra de Dios, no obedezco la palabra de Dios en lo que ella me dice, la gente no va a creer en Dios, no va a creer en mí. Por lo tanto, yo debo obedecer y tratar de hacer todo lo posible conforme a la Escritura, para que la gente también crea al Evangelio y crea que yo soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ve en mí que me baso en la palabra de Dios y que tú te basas en la palabra de Dios. Y cuando yo haga eso y cuando tú hagas eso, ¿qué va a producir? Miren lo que dice la última parte ahí del versículo número 7 de Colosenses capítulo 2, que lo leo completo, incluyendo la última parte. Dice, arraigados y cimentados, perdón, y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido, ¿qué cosa? Enseñados. ¿Y ahora qué pasa? Dice, coma, abundando en acciones de gracia. Una vez o cuando yo entiendo y estoy siendo edificado en la palabra de Dios, debemos abundar en acciones de gracia a Dios y darle gracia infinita a Dios por lo que Él nos ha dado, su preciosa palabra, que tú la tienes ahí en tus manos, que yo la tengo en mis manos, y que podemos estudiarla y que ella ha transformado mi vida y ha transformado la tuya y lo va a seguir haciendo. Debemos, hermanos queridos, abundar en acciones de gracia. Les quiero poner solo un ejemplo en relación a esto de acciones de gracia, que está ahí en 2 Corintios capítulo 9. Lea usted todo el capítulo 9, por honor al tiempo no lo puedo leer completo, pero lea todo el capítulo 9 ahí de 2 Corintios y se va a dar cuenta de lo que Pablo le decía a la iglesia de Corintios, una iglesia que entendía, ¿no es cierto?, después de todo lo que pasó, lo que era realmente ser edificado, sobre edificado en Cristo, y lo que ellos entendían una vez que entendieron todo lo que Dios hizo por ellos y lo que ellos ahora llegaron a hacer, que ellos pudieron dar gratitud a Dios, acciones de gracia a Dios por lo que el Señor había dado a ellos, en sabiduría, en conocimiento y en todas las áreas. Todo, ellos pudieron entender que todo lo que ellos tenían era gracias
a Dios. Y por eso ellos daban ahora a Dios de lo que Dios ya les estaba dando a ellos. Y abundaron, como dice acá, en acciones de gracia. Porque entendieron la Escritura. Porque ya no fueron esos creyentes o esas personas amarretes, ¿no? En todos los aspectos. Ellos pudieron entender que ya su vida no era de ellos, no les pertenecía, y que su vida le pertenecía a Dios, y por lo tanto su vida la entregaban a Dios en gratitud, diciéndole: Señor, aquí está mi vida, úsala como tú quieras. Ellos entendieron que todo lo que ellos tenían no les pertenecía y que todo venía de Dios, y por eso ellos pudieron entregarse a Dios con todo. Y es lo que acá Pablo traduce en la Escritura en el capítulo 9. Miren, versículo 1 y 2, y después me salto al versículo 10. Ya, pero ustedes pueden leerlo todo en sí para seguir el contexto. Dice, 2 Corintios, ya, 9. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. O sea, en el fondo dice, está de más que yo lo escriba, pero lo debo escribir para que ustedes lo puedan reconocer, lo puedan entender, y para que también las futuras generaciones también puedan saber lo que pasó con ustedes. Versículo 2 dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado. O sea, estos hermanos estaban preparados ya, no es que fue de sorpresa, ya sabían lo que tenían que hacer. Dice, y vuestro celo ha estimulado a la gran mayoría. O sea, gran gente estaba viendo lo que la iglesia de Corinto estaba haciendo. Y eso produjo en ellos un celo, pero un celo bueno. ¿Cuál celo bueno? De querer ser como ellos, como los de Corinto en esta segunda carta, ¿no? Que habían entendido lo que Cristo había hecho en ellos y quiénes ellos eran en Cristo, y cómo ellos ahora honraban y daban gloria y acciones de gracia a Dios. Nos saltamos, versículo 10. Miren lo que dice. Y el que da semilla al que siembra. O sea, la persona que estaba sembrando, ¿no es cierto? Ahí en el fondo la palabra de Dios dice, al que da semilla al que siembra, dice, y pan al que come, ya, y pan a la persona que está ahí está comiendo. O sea, este hombre estaba ahí sembrando y estaba dándole el pan, ¿no es cierto? Dice, proveerá y multiplicará vuestra sementera. O sea, lo que ellos tenían. Ellos entendían que a ellos no les pertenecía nada. Y todo lo que ellos tenían eran gracias a Dios. Y por lo tanto ellos podían dar tranquilamente, sin cuestionarse, a Dios, y daban acción de gracia a Dios de lo que ellos tenían. ¿Para qué? Para que la obra del Señor se pudiera mantener, para que la obra del Señor siguiera adelante. Mira lo que dice. Y aumentara los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. ¿Por qué? Porque ahí el apóstol estaba tan feliz, tan contento de que sus hermanos, a los que él había enseñado la palabra de Dios, habían por fin aprendido que ellos no son dueños de sí mismos, sino que Dios es dueño de su vida. Y que ellos pudieran entender de que todo lo que ellos hacían o tenían no les pertenecía, sino que les pertenecía a Dios. Entonces ellos practicaban la palabra de Dios. Versículo 12 dice, miren, porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, a lo que los demás les falta, ya, porque ellos estaban dando para otras personas que tenían necesidad. Dice, sino que también abundan de muchas acciones de gracias a Dios. O sea, había abundancia sobre abundancia. Versículo 13. Pues por la experiencia de esta ministración, glorifican a Dios por la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo. ¿A quién están obedeciendo? Al Evangelio de Cristo, a la palabra de Dios. Dice, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para con
todos. O sea, ellos daban sin mirar qué daban y cómo daban, sino que entendieron que todo lo que ellos tenían no les pertenecía y que todo era gracias al Señor y por eso daban al Señor como ellos lo querían. Versículo 14 dice, asimismo en la oración de ellos por vosotros, dice, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. ¿Por qué? Porque todos se beneficiaban con lo que ellos hacían, ¿no? Y daban gloria a Dios. Y mira cómo concluye el versículo 15. Gracias a Dios por su don inefable. Pablo pudo culminar con esas palabras diciéndole allí, ¿no es cierto? Gracias sean dadas a Dios porque mis hermanos pudieron entender realmente quién era Cristo en ellos, que ellos estaban arraigados en Él, que estaban siendo sobreedificados en Él, que estaban aún siendo confirmados cada vez en Él, y también que habían sido enseñados con una buena doctrina, no con una falsa doctrina, con la palabra de Dios siendo bien enseñada, siendo bien expuesta y no tergiversada, no para sacar, ¿no es cierto?, lo que la persona quiere sacar, sino que enseñada y abierta para que la gente pudiera actuar, pudiera hacer las cosas correctas. Y eso retribuía, ¿qué cosa? Acciones de gracias a Dios. Hermanos queridos, yo sé que tú has sido y eres un hijo de Dios. Sé que también, por lo menos en el tiempo que tú llevas junto a nosotros, acá como iglesia, has sido edificado o estás siendo enseñado en una manera correcta bíblicamente. Por lo tanto, mis frutos y tus frutos deben ser correctos ante los demás. Por lo tanto, tú y yo debemos hacer lo que la palabra del Señor nos dice hacia las demás personas. Y aún debo dar gratitud a Dios y debo retribuir a Dios de lo que Dios me ha dado. Es tristemente escuchar, hermanos queridos, a nivel general de toda la iglesia, y que muchos están preocupados, ¿no? Porque no se hacen reunión en la iglesia. Entonces, inmediatamente que se piensa, bajan las arcas de la iglesia, de lo que yo doy. Es verdad que van a bajar y que han bajado en nuestra realidad. Pero ¿saben por qué ha bajado? ¿Y de cómo uno se da cuenta? Cuando hay creyentes, hijos de Dios, que no son agradecidos con Él. Y que piensan, qué rico, no estoy yendo a la iglesia, por lo tanto no voy a dar mi ofrenda, ni voy a dar mi diezmo al Señor. Pero ¿sabe? Es triste escuchar eso. Porque usted no le está dando a la iglesia, ni me está dando a mí. A quien le está dando es al Señor. Pero cuando hay un creyente que realmente ha entendido que Dios está en él, que le salvó y que está ahora arraigado y está siendo edificado en él, no va a importar si va o no va a la iglesia en este periodo con coronavirus, en el sentido, porque él igual va a dar a Dios y va a entregar lo que le pertenece a Dios. Hermanos queridos, quiero motivarte en todas las áreas de tu vida y de mi vida, que sigamos dando a Dios lo que a Él le pertenece. Mi vida le pertenece, tu vida le pertenece, mis bienes le pertenecen, tus bienes le pertenecen. Todo lo que el Señor me da, debo darle gracias al Señor y producir en mí acción de gracias a Él. Hermanos queridos, que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Buen Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Que tú, Señor, puedas abrir el corazón y el entendimiento de mis hermanos y que podamos obedecer tu palabra y ser luz en medio de las tinieblas. Gracias, Padre, porque de lo que tú me das, yo quiero darte a ti en servicio, en trabajo y en obra. Gracias, Padre, por mis hermanos también que aún tienen ese mismo sentir. Y aquellos que tal vez no lo tienen, que tu Espíritu Santo sea trabajando ahí en sus vidas y en sus corazones, para que tú
produzcas por medio de tu palabra el bien que cada uno debemos hacer. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, hermanos. Un abrazo desde acá y que el Señor siga guiándonos.